y empezamos. Vale, bueno, vamos a tratar hoy sobre las licencias de uso Creative Commons y cómo aplicarlas en la publicación en acceso abierto. Cuando accedemos a publicar en abierto, lo normal es que bueno, las publicaciones van a estar, como su propio nombre indica, en acceso abierto, va a poder entrar todo el mundo y esto a veces que implica algunas cuestiones bueno, de preocupación por el tema de derechos de autor, qué pueden hacer con mi obra, qué es lo que no se puede hacer, es legal que puedan utilizar mi obra para hacer otras obras diferentes o bueno, se pueden plantear distintas cuestiones tanto por parte del usuario final, es decir, las personas lectoras del artículo, como por parte de los autores, ¿no? Y de las autoras, que pueden hacer con mi artículo y cómo de protegido estoy. ¿Vale? Entonces, bueno, esto en principio se soluciona con este tipo de licencias que son las Creative Commons. Lo primero, vamos a definir un poquito, según la Declaración de Budapest, qué es el acceso abierto. Por acceso abierto vamos a hablar siempre de, bueno, cualquier persona puede acceder a una publicación de forma totalmente gratuita a través de Internet, claro, siempre está el tema tecnológico detrás de todo el movimiento acceso abierto. ¿Y qué se puede hacer con esa publicación? Bueno, pues como mínimo, leerlo, descargarlo, copiarlo, distribuirlo, imprimirlo e incluso usarlo en algunas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, a la hora de realizar otro artículo científico con esa base. Bueno, esto es lo normal en la ciencia, siempre se reutilizan contenidos anteriores, siempre está el código del reconocimiento tanto de la autoría como de la revista o la publicación en la que se ha hecho o se ha publicado esa obra. Y, bueno, que todo esto sea sin ningún tipo de barreras. Se habla de barreras financieras, legales y técnicas. Bueno, esto implica a nivel financiero que no tiene ningún coste para el lector, que no haya barreras legales, es decir, que no haya nada que impida que se pueda utilizar esa obra, y técnica, pues bueno, normalmente habla de formatos, ¿no? De qué tipo de formatos se deben de compartir las obras para que todos los usuarios y las usuarias de Internet puedan acceder a esos contenidos sin limitaciones. Esto, pues normalmente, pues a través de formatos como PDF, TXT, bueno, formatos que son, digamos, de más amplio espectro, no solo aquellos que son software propietarios como, bueno, Microsoft, etcétera, ¿no? En cuanto a limitaciones, bueno, pues siempre vamos a tener la limitación del copyright. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste esto, pero tenemos que tener en cuenta que toda obra tiene derechos de autor, ¿vale? Y siempre se debe de conseguir que, bueno, en el acceso abierto, la única barrera que nos impida utilizar como queramos la obra es el reconocimiento de esos autores y la integridad de la obra a la que hacemos referencia. Con esto, bueno, vamos a entrar de lleno en distintas cuestiones. Cuando publicamos en acceso abierto tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? Que normalmente se habla, bueno, de las políticas de acceso abierto de las publicaciones científicas, y en este caso, pues entramos en estos términos que veis en pantalla, que son, por un lado, los derechos de autor, quiénes son las personas o entidades que conservan los derechos sobre la explotación, sobre todo de la explotación de la obra, las licencias de uso, que es en lo que nos vamos a centrar hoy de una forma más específica, las políticas de autoarchivo, qué declaraciones y políticas de acceso abierto tiene la revista o la editorial con la que publicamos, y la política de tasas, ¿vale? De si tenemos que pagar por publicar o por lectura, en caso de que, como hemos visto por la definición de acceso abierto de la Declaración de Budapest, por lectura no se debería de poder cobrar si esto va a ser una obra en acceso abierto. Por lo tanto, se revierte en la política de tasas por publicar, ¿vale?
Vale. Tenemos distintos modelos de publicación. Esto es tal y como está el mercado en este momento. El modelo tradicional, que es la suscripción, por el que se paga por acceder a los contenidos. Esto no es acceso abierto, en absoluto. Yo pago una revista por poder acceder a sus contenidos, o mi institución paga una revista para que la comunidad que pertenece a esa institución pueda acceder a esa revista. Bueno, como hablo de revistas, porque nos vamos a centrar más en temas de artículos y revistas científicas, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de documento. Luego tenemos el acceso abierto, que como hemos visto, en principio es la revista la que publica los artículos en acceso abierto y debería de cumplir, aunque existen distintos modelos, pero debería de cumplir con esas condiciones que hemos visto según Budapest, ¿no? Según la iniciativa de Budapest, que es que todos los artículos estén accesibles como mínimo en la página web de la revista y, por lo tanto, todos los usuarios puedan acceder a esos contenidos, leerlos y utilizarlos en la manera en la que crean conveniente, siempre y cuando dentro de la legalidad. Y tenemos un modelo híbrido que está entre el modelo de suscripción tradicional y el modelo de acceso abierto, que son revistas de suscripción que permiten publicar en abierto, normalmente a través de un pago por esa publicación, que revierte en las personas autoras de ese artículo o bien en sus instituciones, proyectos de investigación, etc. ¿Vale? Entonces, pagando unas tasas de publicación en abierto, se puede poner en acceso abierto un artículo dentro de una revista de suscripción. Vale. Como hemos visto antes, en la Declaración de Budapest, ¿no?, en lo que os he comentado, es importante, y para que algo sea acceso abierto, es la disponibilidad gratuita en Internet. No se puede cobrar por el acceso al contenido de la obra. La utilización de la obra. Es necesario que los usuarios tengan unas mínimas condiciones legales de utilización de esa obra. No debe de existir ningún tipo de barrera legal, ¿vale? No me deberían de poder denunciar porque acceda a ese documento o lo descargue sin permiso, porque entonces ya no sería acceso abierto, o incluso distribuirlo, ¿vale? Y siempre se va a reconocer al autor o los autores de la obra a través de, el copyright. Vamos a entrar un poquito ya en las cuestiones más complejas y legales, ¿vale? Aquí vamos a pasar un poquito por encima, que sería el copyright, ¿vale? ¿Quién conserva el copyright de la obra cuando vamos a publicar en abierto? Y, por otro lado, las licencias de uso, ¿vale? ¿Qué uso se va a permitir a las terceras personas que accedan a esos contenidos? Cuando hablamos del copyright nos estamos refiriendo básicamente a una serie de derechos, ¿vale? El copyright en España lo llamamos derechos de autor. Otras legislaciones extranjeras tienen una serie de, es un poquito menos complejo quizás que en España, pero bueno, aquí tenemos esta diferenciación de derechos morales y derechos patrimoniales. Cuando hablamos de los derechos morales, es como autor de la obra, ¿vale? Se te debe de reconocer como mínimo la paternidad de esa obra y el derecho a preservar la integridad de la obra, ¿vale? Eso, en principio, es un derecho moral que no se le puede quitar nunca a los autores según la legislación española. Y luego tenemos los derechos patrimoniales, ¿vale? Los derechos patrimoniales consisten en básicamente el rendimiento económico, ¿vale? Que es lo que hasta ahora pues siempre se ha cedido a las editoriales para que hagan un uso económico de nuestra obra, ¿no? De lo que el autor crea. Entonces, bueno, cuando se llega a un acuerdo con una editorial que va a publicar algo, con una revista que va a publicar algo, de manera tradicional se han cedido los derechos de autor patrimoniales para que esa revista o esa editorial pueda hacer un uso económico de la obra del autor. Ya en los términos del contrato se establecerá qué parte corresponde al autor por ser autor o qué
o que no corresponde nada, que me parece que es lo más frecuente en el ámbito académico científico cuando se publica sobre todo artículos, ¿vale? Entonces, teniendo esto un poco en mente, el tema copyright, vamos a ver distintas cuestiones, ¿no?, que afectan un poco al acceso abierto. Normalmente, y digo normalmente porque luego pueden darse muchos casos, ¿no?, pero normalmente cuando se publica un artículo en una editorial y pagamos una serie de tasas o no, de qué tipo de revista estamos hablando, pero normalmente cuando hablamos de editoriales grandes, se nos hace un cobro por publicar en abierto, ¿vale? Y aquí suele haber una diferenciación en los contratos en los que, por un lado, está bueno, el modelo de suscripción, que no está en acceso abierto, que, como veis en la pantalla, suele ser la editorial quien conserva los derechos de autor y, además, dice que todos los derechos están reservados, es decir, no se puede hacer un uso de ese documento que no sea el que establece o estipula la legislación, que, bueno, puedo citar o puedo hacer una serie de cosas, pero no puedo copiar, no puedo hacer obras derivadas, no puedo hacer una traducción de ese artículo, y si lo hago lo tengo que hacer siempre de forma privada, no lo puedo distribuir ni lo puedo compartir. Y luego está la parte, cuando los contratos, cuando se va a poner algo en abierto, ¿no?, que es este segundo caso que aparece un poco más abajo, en el que normalmente es el autor o los autores los que conservan los derechos de autor. La editorial se reserva un derecho no exclusivo a la publicación y explotación de esa obra dentro de su revista y establece unas licencias de uso para que terceras personas puedan acceder a ese contenido, ¿vale? En este caso, veis la licencia de uso de este artículo, es una licencia de uso Creative Commons y establece una serie de parámetros para decirle a las terceras personas qué es lo que pueden o no pueden hacer con ese artículo. Bueno, pues vamos a ver un poco entonces ahora qué son las licencias Creative Commons, ¿vale? Las licencias Creative Commons son licencias de uso en las que se autoriza al usuario final, incluso también al autor o a los autores de la obra, qué es lo que pueden hacer con esa obra, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces cuando vamos a publicar en abierto se nos pregunta, ¿vas a publicar esto en abierto? Y qué licencia quieres utilizar. Normalmente las licencias Creative Commons lo que implica es que no todos los derechos están reservados, ¿vale? Al contrario del copyright, que normalmente se trata de todos los derechos reservados, cuando ponemos una licencia Creative Commons estamos dando derecho a terceras personas a utilizar esa obra de una manera concreta, pero ya no están todos esos usos reservados al permiso del autor. Es el autor, en este caso, o los autores, quienes eligen qué licencias Creative Commons se van a utilizar, ¿vale? Entonces, existen distintas combinaciones, distintas opciones de licencias Creative Commons y según la que al autor le convenga más, pues es la que va a elegir. Ojo con esto porque, en principio, cuando publicamos con una editorial nos va a elegir entre una licencia u otra. No siempre vamos a elegir de entre las, bueno, ahora veremos que son 6, pero entre las 6 licencias Creative Commons disponibles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este momento, la editorial Elsevier, a través de los acuerdos transformativos, entiendo que en general a todas sus revistas de acceso abierto con opciones de acceso abierto, están dando una licencia Creative Commons CC BY o una licencia Creative Commons CC BY NCND, ¿vale? Ahora veremos qué significa todo eso, pero solo me dejan elegir entre esas dos, excepto por una excepción que están añadiendo últimamente que permiten un tercer tipo de licencia, ¿vale? Pero al final es el autor quien decide, bueno, entre estas licencias que me está ofreciendo la editorial, ¿cuál es la que tengo que elegir o cuál es la que quiero elegir? Pues ya decido como autor qué licencia le pongo a mi artículo, ¿vale? Es importante saber que, bueno, Creative Commons
todas las licencias siempre llevan implícito el reconocimiento del autor. Existe una opción que en España no se puede aplicar realmente, porque la ley de propiedad intelectual no lo permite o no lo acepta como tal, que sería, lo vamos a ver luego, que sería el dominio público, en el que no sería necesario ni siquiera el reconocimiento, ¿vale? Pero en principio ese tipo de licencias aquí no se podrían utilizar. Entonces, en todas ellas vamos a llevar como mínimo el reconocimiento de la autoría. Y es importante que tengáis en cuenta que una vez que publicáis una obra, vamos a decir un artículo, un libro, incluso una imagen, un post de un blog que tengáis, si le ponéis una licencia de Creative Commons, es irrevocable. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues en principio yo puedo hacer una manipulación de la licencia, es decir, de publicarlo una vez con un tipo de licencia, luego lo quiero cambiar, lo cambio y en principio no debería, no parece que vaya a haber problemas, porque ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, si alguien, por lo que sea, ha descargado la obra o ha utilizado la obra de una forma con una licencia anterior, ¿vale? Esto se va a ver, ¿vale? Una tercera cosa, bueno, una última cosa que es importante que tengáis en cuenta con respecto a las licencias Creative Commons es que, bueno, son licencias de 3 capas, ¿vale? Esto lo podéis ver en la página web de Creative Commons. ¿Qué significa esto de las 3 capas? Bueno, por una parte tiene lo que vemos normalmente en las Creative Commons, que es esto, ¿vale? Que normalmente suele o debe estar enlazado digamos, o sea, de este legal, ¿no? La descripción legal de la licencia. Unas veces lleva el resumen y otras veces lleva a todo el contenido legal y todo, digamos, redactado de una forma más legal, ¿no? Digamos, para que sea útil en caso de conflictos judiciales, etcétera. ¿Vale? Entonces tiene, digamos, esas 2 capas, que es por un lado la parte de resumen que entiende todo el mundo o que sea más fácil de entender por parte del usuario, y por otra parte las declaraciones legales, que son las que, digamos, sirven de forma legal realmente. Y he dicho que tiene 3 capas, una tercera capa que no vemos y es que cómo las reconocen los ordenadores, las máquinas, ¿vale? Que entonces hay una capa invisible para el ojo humano, digamos, que permite a rastreadores de licencia pues saber que está publicado con una licencia u otra. ¿Vale? Esto es importante para localizar luego pues, en distintas herramientas de Internet producción con licencias Creative Commons. Vale. Las licencias Creative Commons están compuestas todas por estos 4 elementos. ¿Vale? Siempre vamos a ver alguno de estos 4 elementos o bueno, como mínimo 2 de estos 4 elementos en cada una de las licencias. Por un lado, la atribución, ¿vale? Que es lo que decía antes, siempre se debe otorgar crédito al autor. Es decir, cualquier cosa que utilice que tenga una licencia Creative Commons, como mínimo tengo que citar al autor y a la fuente de esa obra. ¿Vale? Luego tenemos el compartir igual, que esto es que, bueno, en caso de que hagamos una adaptación o bueno, sí, una adaptación de la obra, una traducción o lo que queramos hacer, tenemos que compartirla con la misma licencia y los mismos términos legales al final que la obra original. ¿Vale? Esto significa que si la obra original llevaba un tipo de licencia Creative Commons, si nosotros hacemos una obra derivada, la tenemos que compartir con la misma licencia con la que se compartió la primera obra. Otro elemento sería sin obra derivada, es decir, no me permite poner obras, o sea, no me permite hacer derivaciones de ese trabajo, una adaptación, no podría hacer una traducción o no podría hacer una distribución de esa adaptación, ¿vale? Y, por último, que sea o no comercial, ¿vale? Entonces, se permite o no se permite que se consigan o se hagan usos comerciales de ese trabajo, ¿vale?
¿Esto qué significa? Pues esto nos da, estos 4 elementos se combinan de forma que nos dan 6 licencias diferentes, ¿vale? Estas 6 licencias son las que vamos a tener que elegir a la hora de ponerlas en nuestras obras o cuando encontremos una obra con Creative Commons, entender qué es lo que me están queriendo decir, ¿vale? Normalmente, como os digo, esto suele estar enlazado a la página web de Creative Commons y al resumen o a los términos legales de esa licencia, entonces lo vamos a poder ver, pero si vemos la licencia tal y como está, pues mejor saber qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, la primera es la CC BY, como os decía, todas las licencias van a tener el BY como elemento mínimo para la obra, o la distribución de las obras que estamos hablando, ¿no? Y esto lo que significa, bueno, es que se va a tener que dar la atribución a los creadores de la obra, ¿vale? En este caso, esta licencia es la más abierta, digamos, la que más permisos nos da a la hora de compartir una obra y que nos permite desde la distribución, la mezcla, adaptación o el desarrollo de otros tipos de materiales, como pone aquí, en cualquier medio, en cualquier formato, ¿vale? Puedo hacer con la obra prácticamente lo que quiera siempre y cuando le dé la atribución al creador. Ojo que con esto, al hacer la atribución, estamos hablando también de, bueno, no se puede faltar al honor de ese autor, ¿vale? Que es un derecho moral que tienen los autores también en este caso. Vale. En segundo lugar tenemos la siguiente más abierta, digamos, que sería, bueno, puedes hacer o sea, puedes hacer prácticamente todo lo que quieras con esta obra, pero si haces una obra derivada, la tienes que compartir bajo los mismos términos en los que se ha aplicado, ¿vale? Tenía la obra original. Esta licencia sí que permite usos comerciales, igual que la anterior, ¿vale? Y entonces incluso puedo hacer una obra derivada, por ejemplo, hacer una traducción de esta obra y ponerla a la venta, ¿vale? Ganar dinero gracias a esa traducción. Vale. La siguiente viene a ser bastante abierta, aunque luego vamos a ver que no es tan recomendable o que no es recomendable cuando hablamos de acceso abierto, que es que ya me permite exactamente lo mismo que la primera, pero no puedo hacer usos comerciales de esa obra, ¿vale? Entonces puedo readaptar la obra, puedo hacer una traducción, pero al compartirlas no puedo tener ganancias económicas gracias a esa traducción o adaptación de la obra, ¿vale? La siguiente, bueno, pues ya empieza a tener un poquito más de problemas o a dar un poquito más de problemas, no de problemas, sino que, bueno, ya empieza a restringir más los usos, ¿no? No puedes hacer usos comerciales, o sea, puedes incluso distribuir la obra, puedes mezclarla, adaptarla y tal, pero no puedes hacer usos comerciales y además tienes que añadir esta misma licencia en el caso de que quieras hacer esa distribución de una adaptación, ¿vale? Por lo tanto, no podemos cobrar dinero y la tenemos que compartir igual. La siguiente, volvemos a un poco, aquí sí que podemos hacer, digamos que podemos hacer un uso comercial de la obra, pero tiene que ser de la obra original, porque esta licencia nos impide hacer una obra derivada. Por lo tanto, puedo copiarlo y distribuirlo, pero no puedo hacer una adaptación y, por supuesto, siempre tengo que citar al autor y puedo hacer uso económico, por ejemplo, hacer un compendio de distintas publicaciones con este tipo de licencias, lo puedo vender como en forma de un libro, ¿no? Un compendio de publicaciones y puedo ganar dinero gracias a ese compendio, ¿vale? Y por último, tenemos la licencia, digamos, que es más restrictiva que ninguna, que es que solamente puedo hacer copias del material y distribuirlo, pero no puedo ni adaptarlo ni hacer usos comerciales de esa obra. Por lo tanto, solo puedo, al final, bueno, compartirlo en mis redes sociales en algún momento,
dependiendo también de algunas otras cuestiones, puedo pasarlo a otras personas, puedo copiarlo tantas veces me haga falta, pero siempre tengo que citar al autor y no puedo ni hacer una adaptación de esa obra ni ganar beneficios económicos con ella, ¿vale? De estas 6 licencias, bueno, pues vamos a ver primero cómo se ve realmente los contenidos. Por ejemplo, aquí os enseño lo que os decía antes, ¿no? La primera capa de la licencia, que es qué es lo que me permite hacer una licencia, en este caso una CC BY SA, ¿vale? Que es compartirla y adaptarla bajo qué condiciones lo puedo hacer, ¿vale? Entonces me da qué usos puedo hacer con ella y qué límites tiene ese uso, ¿vale? Esto es, como veis, en un lenguaje bastante sencillo que podemos entender rápidamente y que nos permite, pues bueno, saber rápidamente qué podemos hacer con esta licencia. Y luego tenemos el código legal que os decía antes, la segunda capa, que sería, bueno, pues ya, como veis, unos términos bastante más, más legales, más complejos para entender por parte del ciudadano de a pie y que, bueno, se nos pueden escapar algunas cosas, mientras que con la otra capa, pues vemos rápidamente qué es lo que podemos hacer. ¿Qué implica el Creative Commons o las licencias Creative Commons con respecto a publicar en abierto? Bueno, ya os decía al principio que cuando vamos a publicar en abierto, normalmente se nos da a elegir licencias de uso, ¿vale? Entre estas licencias, cuando se ponen licencias Creative Commons, ¿no? Cuando se nos dan a elegir licencias Creative Commons, tenemos la opción de entrada de coger cualquiera de estas 6, pero luego normalmente los editores o las revistas nos van a dar a elegir entre varias, ¿vale? Hay veces que no nos dan a elegir, hay veces que te dicen tenemos el derecho no exclusivo a la primera publicación bajo esta licencia. Si tú aceptas, pues aceptas que se utilice esa licencia. Pero bueno, normalmente se puede dar a elegir, ¿no? entre distintas opciones. Así lo están haciendo por lo menos básicamente todas las editoriales que dan, o sea, que sobre todo que no dejan, o que digamos, permiten más restricciones, ¿vale? Porque hay editoriales que dicen, no, vas a publicar con una CC BY y esta es la única que vais a poder utilizar. Y es normal porque es acceso abierto y es lo que, como veis en la pantalla ahora, se recomienda desde distintas instituciones que abogan o que vigilan el tema del acceso abierto, ¿no? Y que promueven este tema. Por ejemplo, en el Plan S de la Coalition S, está, o sea, la única licencia que recomiendan, digamos que la licencia que recomiendan por defecto es la CC BY, ¿vale? La CC BY, que es la más libre y que, bueno, ya hemos visto antes, ¿no? En algunos casos permiten el uso de una BY SA, ¿vale? Incluso se puede llegar a publicar en dominio público. Ya os decía yo que en España el dominio público está un poco fuera de la ley y es bastante complejo porque, bueno, en principio es abrirlo a todo el mundo sin reconocimiento y eso, por la ley de protección, o sea, de propiedad intelectual española, no es viable porque siempre hay que reconocer al autor, ¿vale? Entonces, cambia un poco la texta. Entonces, el Coalition S pide siempre una licencia CC BY, ¿vale? Y la iniciativa de Budapest, ¿vale? Que hablábamos antes, también está recomendando o exige que se haga también con esa licencia. Por eso está con el fondo amarillo resaltando que esa es la más abierta y la que se recomienda desde las instituciones de acceso abierto. ¿Por qué en este caso, si nos fijamos, no se permiten otro tipo de licencias o las licencias que se permiten son o menos restrictivas o como mínimo compártenla igual? Bueno, pues en principio se considera que el no permitir hacer una obra derivada restringe todo lo que es el derecho al uso de una obra. Por lo tanto, no se considera acceso abierto porque impide la utilización del conocimiento anterior
para seguir avanzando en el conocimiento, ¿no? Entonces, las instituciones científicas que van un poco en este tema de acceso abierto, lo que se pretende es facilitar el avance del conocimiento. Y la parte comercial, pues bueno, el conocimiento al final tiene esa parte comercial que permite o que puede ser una motivación a la hora de promover la innovación y la distribución del conocimiento, la creación de conocimiento. Y entonces, pues se pretende que cuanto más motivaciones tenga un autor para crear, utilizando o reutilizando información anterior, mejor, ¿vale? Por eso, como mínimo, se garantiza el reconocimiento, pero se eliminan otras barreras como esa no comercial o no derivada, ¿vale? Bueno, con esto ya termino. Si a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, he ido un poco rápido con la presentación, no sé si habrán surgido muchas dudas. A partir de ahora, pues os dejo el turno de preguntas y para lo que queráis preguntar, aquí estamos. Muchas gracias.